Desde ahora, en la 92.9, arrancamos la jornada con todo lo que debes saber del deporte y más. Cristian Peñailillo, Edson Figueroa, José Tomás Fernández y Yerko Ávila, todas las mañanas te dejan listo para hacer deporte. Aquí comienza Metrópolis AM. Hola, muy buenos días. 7 de la mañana en punto de este 17 de abril. Último día hábil de esta semana, ya que mañana es feriado, comenzando el tren programático de Radio La Clave con la información del deporte nacional e internacional. Abarcaremos el polideportivo, lo que pasó en la Champions. Vuelve el fútbol en Chile, hablaremos de fútbol, sí, aunque no lo crean, hoy hablaremos de fútbol y todo lo que sigue rondando en torno a lo que ha pasado en los últimos días en el fútbol chileno. Para eso estoy acompañado y muy bien acompañado. Parto saludando al panel que nos acompaña durante esta jornada. Primero a Jesús Aravena en los controles en Radio La Clave, al público que nos sintoniza, que ya estaremos leyendo sus comentarios también, y al primero del panel que saludo es a Yerko Ávila. ¿Cómo estás, querido Yerko? Muy buenos días. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Edson, Flaco y Jesús, que está a cargo, ¿no? Imagino, del buque a esta hora de la mañana. Al fin podremos hablar un poquito de la pelotita, ¿no? Ya demasiada carga negativa durante los últimos días. Se entiende, ¿no? Con un caso muy lamentable que pasó con los hinchas de Colo-Colo. Pero bueno, hay algún espacio también para hablar de Champions. Ya están listas las semifinales, grandes emociones, y la U que juega durante esta tarde a las 6 de la tarde, nuevo horario ante Deportes La Serena. Y también nos acompaña José Tomás Fernández, el Flaco, que está desde Brasil. Y en Brasil hay hartas noticias relacionadas con el fútbol chileno, porque convirtió a Eric Pulgar, ya lo desglosaremos en el transcurso del programa, porque hay noticias en torno a Aravena, que ni siquiera estuvo citado, pero además trajo consecuencias el partido de ayer para Gustavo Quinteros. Hay mucho que abordar durante esta jornada. ¿Cómo está José Tomás Fernández? ¿Qué tal, Edson? Abrazo para ti, abrazo para Yerko, para Jesús Yáñez también. Le anduviste cambiando el apellido. ¿Qué por dije? ahí. ¿Qué dije? Jesús Aravena. Yo creo que porque querías hablar... Estaba pensando... No, Jesús Yáñez, un crack, sí, además. Sí. De Alexander Aravena, que como dices, no lo ha pasado bien en las últimas semanas. Despidieron a Gustavo Quinteros, lo habíamos adelantado el día martes, me parece, que venía bien complicada la mano para el ex técnico de Colo-Colo y la Católica. No alcanzó a llegar a ese clásico bravo del día sábado con Inter, un partido que siempre hay que ponerle un ojito porque siempre queda... siempre deja algo. Así que bueno, día jueves interesante para hablar de Champions, para hablar de fútbol internacional, de lo que hacen los chilenos en el extranjero y por supuesto del comienzo de una nueva fecha que por suerte no programaron el partido a las 11 en Quilín a puertas cerradas. Así que si todo va bien, hoy juegan la U con La Serena. Oh, qué terrible, qué increíble esto que pasa con las programaciones en Chile. Entendemos lo que pasó en los últimos días, pero este cambio a última hora, la verdad, es impresentable y también lo estaremos analizando. Pero antes de meternos de lleno en los temas, qué mejor que presentarlos. Vamos con nuestros titulares. Los títulos más importantes del día. Metrópolis. Se despide el campeón. Arsenal se mete en semifinales de Champions, eliminando al Real Madrid. Inter es el otro clasificado a estas instancias. Gustavo Álvarez explota y deja un contundente mensaje en la U. Es una falta de respeto. Hay que cuidar el fútbol chileno. Claro que sí, muy molesto por el cambio de horario. Fin a las especulaciones. Deportes Iquique oficializó a Fernando Díaz como nuevo DT de los Dragones Celestes. Y Eric Pulgar levantó a todo el Maracaná con un golazo para Flamengo. Colo-Colo volvió a las canchas, sí. Tuvo un amistoso a puertas cerradas ante Santiago Morning en el Estadio Monumental. Te contamos el resultado y la formación que utilizó el Cacique. Y por cierto, tenemos polideportivo, porque en el básquetbol hoy comienzan los play-in de la Liga Nacional de Básquetbol. ¿Quiénes se enfrentan? Lo sabrás en voz de Yerko Ávila, además de los chilenos confirmados en Roland Garros. Aquí comienza Metrópolis
AM. Y de inmediato vamos con el polideportivo. Yerko Ávila, ya te presento y te hago las primeras consultas. Sí, claro, tenemos partidos muy interesantes de la Liga Cherry Bay Cecinas Yanquihue. Esta noche a las 7 de la tarde, un poco más temprano, hay cambios de horarios en todos lados parece, Colo-Colo que se mide ante Club Deportes Las Ánimas, el elenco de Valdivia. Yo sé que tú has seguido a Colo-Colo, Edson, me parece que es un equipo que funciona bastante bien, y enfrentando a un elenco fantasma que también tiene lo suyo, así que comenzando con todo esta ronda de play-in para definir a todos los equipos que animarán la postemporada. Ojo el domingo, domingo juega... Se da una dinámica, antes Yerko, en este partido que tiene que ver con las expectativas que uno tiene al principio de la Liga Nacional de Básquetbol, porque uno dice Las Ánimas, por lo que ha hecho en las últimas temporadas, hace algunos años ganó la Liga Nacional de Básquetbol, más allá de que ha ido cambiando los planteles, va a pelear arriba, y le costó en la temporada, por eso termina disputando este partido del play-in. Y Colo-Colo uno dice, ¿va a sostentar la categoría o no? ¿Va a seguir o no? Porque viene desde un ascenso. Y creo que las expectativas de Colo-Colo fueron un pelo más arriba de lo que se esperaba, y la de Las Ánimas, en esta fase regular que existió, un poco más abajo de lo que se esperaba. Sin ir más lejos, a mí me parece que aún así sigue siendo el favorito Las Ánimas para esta llave, que es un equipo bien bravo. Sí, se enfrentaron varias veces en la temporada regular, en partidos muy igualados. Yo creo que Colo-Colo en justa medida encontró a los extranjeros que le han rendido, que es Dennis McKinney y Jalen Jenkins, y cuando encuentras a los extranjeros ya tienes el 50% del trabajo hecho en cuanto al juego. Así que bueno, vamos a ver en la previa, está lindo ese partido. Dejo la invitación para que lo vivan en el canal CDO a las 7 de la tarde. Y también información del tenis. Roland Garros, ya se nos viene el segundo Grand Slam de la temporada. Tenemos a dos chilenos en el cuadro principal, Tabilo y Nicolás Jarry. Tabilo, por supuesto, con el asterisco, con el entre comillas, porque está con este problema en la muñeca, y se espera de que Garín y Tomás Barrios puedan entrar mediante la quali. ¿Pero Garín le va a dar para quali? No lo sé. ¿Entró a quali de Madrid? Entró a la quali de Madrid, eso sí, está listo, pero tendría que correrse la lista. Tendría que irle muy bien, ¿o no? ¿Hasta cuándo tiene como para 3 semanas antes, o no? ¿O 2 semanas antes? Claro, son 2 semanitas y media por ahí que tiene que sumar. Yo creo que si le va bien en Madrid, y si se corre un poquito la lista del ranking, a propósito de los resultados de otros tenistas, podría ingresar, pero sería quali, sí o sí quali para Gago. No. Qué lamentable lo de Tabilo, este tema de la muñeca, después del triunfo de la semana pasada, que uno dice, qué momento es para aprovecharlo. Ojalá se pueda recuperar. Igual, Flaco, te hago la pregunta, desconociendo la magnitud de la lesión, hay torneos y torneos, y cuando uno se puede meter un pinchacito, se puede infiltrar, o hacer algo, es para torneos como Roland Garros, ¿no? Es que cuando es la muñeca y es tenis, es diferente, creo yo, porque te podéis infiltrar en las piernas, el tenista suele hacerlo cuando es algún problema lumbar, pero me parece que cuando es la muñeca, que en el fondo más delicado, es el motor claro, del deporte, en este caso, me parece que es un poquito más arriesgado. Me parece. Capaz que ya lo ha hecho antes, eso no lo vamos a saber nunca, ¿eh? Los tenistas cuidan mucho ese tipo de informaciones, pero sería complejo. Yo creo que terminaría siendo un problema a futuro, y Tabilo en general siempre en ese tipo de lesiones es bien precavido en buscar una recuperación casi total. Así que bueno, vamos a ver, pero lo tiene bien complicado, ¿eh? Esa es una señal, que Tabilo es precavido en el tema de las lesiones. Es como, no sé, llevémoslo al fútbol, que siempre hacemos comparaciones desde ahí. Es distinto cómo maneja las lesiones Alexis Sánchez a cómo las maneja Arturo Vidal. Que hay uno que asume un riesgo mucho más grande que el otro.
y tiene que ver con el conocer su cuerpo, y está perfecto, sobre todo las consecuencias que te puede traer en el tiempo una lesión de muñeca. Ahora, la muñeca también tiene mucho de lo que tiene el tobillo, que son más nobles, que tiene que ver más con movimiento y que de repente se pueden tratar. Veremos cómo avanzan estos días, queda tiempo aún, pero sería muy importante que pueda estar. ¿Te queda algo más del polideportivo, Yerko? Sí, atentos también al fin de semana, por supuesto, hay Fórmula 1, harta actividad con el tenis en general, y sobre todo con la NBA también, para todos los amantes del básquetbol, pero en Estados Unidos. Ya también está la ronda de los play-in, y también muy atentos a Sebastián Herrera, que a propósito ayer les comentaba que clasificó a los playoffs de la Euroliga, el capitán de la selección chilena de básquetbol. Sigue haciendo historia Seba Herrera, así que bien por el baloncesto chileno. Yerko, te puedo hacer una pregunta, quizás te pillo, ¿ah? Dale nomás. Lo de la UFC con Jaula Bahamondes, ¿por qué no ¿Desapareció el ranking? ¿Por qué? Claro, las publicaciones desapareció del ranking. ¿No bajó un poquito? No logré entender esa figura de que se hablara de que desapareció del top 15. Él igualmente hace un video en redes donde llama a la calma. Va a tener otra pelea en breve, creo que es en 2 semanitas más, para que la gente ahí esté bien atenta, porque la verdad que tiene un estilo de lucha bien particular, y tampoco es que la gente va a estar 2 horas pendiente de la pelea, y tampoco es que haya que saber mucho o ser un experto para poder acompañarlo. Pero ¿qué fue lo que termina ocurriendo realmente? Porque se habla de que desapareció. Sí, según entiendo fue una movida como mediática por parte de la UFC, porque va a jugar va a combatir un español que se llama Joel Álvarez ante un francés, Benoit Saint-Denis, y justamente él estaba detrás de Jaula en el ranking y lo movieron para que tuviese más repercusión y haya más previa de ese combate del español y todo eso. Pero yo entiendo que el ranking se mantiene. Ya nos están robando. ¿Cómo nos roban en todos lados? Pero bueno. Ya, dejamos atrás el polideportivo para meternos en el fútbol, pero antes tengo un consejo que darles, porque micasino.com es la mejor casa de entretenimiento online de Chile. Y entre los que más apuestas hagan este mes, habrá un sorteo. Sortamos 10 millones de pesos cada mes para los que hacen la primera apuesta. ¿Y dónde vamos a recomendar hoy? Porque hemos escogido partidos de la Europa League y la Conference League, partiendo por el partido entre el Athletic Club versus el Rangers, y gana el Athletic, teniendo como antecedente que el Athletic no ha perdido en sus últimos 7 partidos, tiene 4 empates y 3 victorias, nos jugamos de inmediato. Gana el Athletic. Después nos vamos al encuentro donde estará el ¿qué estoy hablando hoy día? El Frankfurt con el Tottenham, y nos vamos por el empate, que además como antecedente han empatado en 2 de sus últimos 3 enfrentamientos. El Manchester United se enfrenta al Lyon y gana el Lyon. Para luego nos vamos al encuentro de la Lazio con el Bodo Glimt. Gana Bodo Glimt. Y finalmente, ¿cómo digo esto? Jagiellonia se enfrenta con el Real Betis y nos jugamos por el empate. Si jugamos 10 luquitas podrás ganar 7.679.000 pesos, porque en micasino.com juega, gana y sobre todo cobra. Champions League. Había mucha expectativa por lo que podía hacer el Real Madrid, porque el día anterior el Borussia había hecho 3 goles, por los resultados del Aston Villa. Uno decía, oye, mira lo que está pasando, es el Real Madrid que lo ha hecho tantas veces, pero resulta que no pudo. Flaco, además, de entradita, se encuentra con un penal en contra. Increíble cómo lo ejecuta. Yo no lo logro entender frente a Courtois. Iba 3-0 también. No, pero era asegurar. O sea, estaban todos estos temores de que era el Madrid, etcétera. La oportunidad que tenías. Porque acá hay que tomar posturas. Yo
en todos, inclusive el de Alexis Sánchez en la final de la Copa América. Yo digo, ¿cómo se atrevió a patear, a picar ese penal? Que además la picó mal, como que se pifea. Para mí jamás hay que picar un penal. Pero bueno, ya está. Luego, este cobro invalidado al Real Madrid, pero finalmente el equipo de Carleto no pudo, eliminado el Madrid, Flaco. ¿Cómo lo viste? A ver, hay varias lecturas, porque es súper raro de partida ver que al Madrid en el Bernabéu en Champions en media hora le cobren un penal en contra y aparte le anulen un penal a favor. Como que no le estaba resultando nada. Courtois mantuvo un poquito la expectativa, ¿ya? La expectativa de los que estábamos viendo el partido, porque es bien curioso. El otro partido terminó 2-1, estaba mucho más apretado. Y sin embargo la mayoría nos quedamos viendo al Real Madrid con el Arsenal porque entendíamos que un gol del Real en los primeros 15, 30 o incluso en el primer tiempo te volvía a abrir una eliminatoria que aún estaba a 2 goles, pero sabemos lo que es el Real Madrid en Champions League. La verdad me pareció una actuación maciza del Arsenal. Creo que hay puntos altísimos, no solamente en el partido jugado en España, sino que en la eliminatoria completa. Creo que, por ejemplo, muchos critican a Saliba porque se manda un error imperdonable, por así decirlo, en el gol del Real Madrid, pero el tipo hace una eliminatoria de alto nivel. Ni hablar de lo que jugó Declan Rice, no solamente en la ida, sino que también en la vuelta. Y quizás el puntito más bajo, un Odegaard, que me parece que su pasado merengue por ahí le juega un poquito en contra, y entra quizás un poco más nervioso de lo habitual, pero el partido, por ejemplo, de Lewis Skelly, lo de Martinelli, que termina jugando con una confianza terrible, el mismo Bukayo Saka, que bueno, creo que también la pica porque los ojos estaban posados sobre él. Recuerdo alguna vez que quedó con alguna deuda a través de los 12 pasos, será la Euro del 2020, que se disputó el 2021, la final con Italia, puede ser que él falló en la definición, no recuerdo muy bien, pero como que en un momento sentí que en el Arsenal todos querían florearse, como que todos entendían que las miradas del mundo estaban puestas ahí y por ahí hacían una de más o intentaban algo como para la galería, pero al final me parece una presentación de verdad muy completa del equipo de Mikel Arteta. Me gustó mucho cómo jugó, alejó todos los fantasmas. Yo también era de los que creía que quizás un mal comienzo le podía perjudicar en el desarrollo del partido, pero lo jugó con bastante personalidad y hay que pararse en el Bernabéu para jugar así. Me gustó lo del Arsenal, lo aplaudo y vamos a tener 2 semifinales bien lindas. Mencionaste algo que a mí me llama la atención, porque dijiste en los últimos minutos todos querían florearse, todos querían hacer algo más. ¿Quién asume la responsabilidad ahora? ¿A qué voy con esta pregunta? Y no me refiero a lo que pasó en el Real Madrid. El equipo puede quedar eliminado alguna vez, pero cuando comienza la Champions es como que siempre el equipo que tiene la responsabilidad de ser campeón, de ganar la Champions, es el Real Madrid. ¿Quién asume esa responsabilidad ahora? El Arsenal por haberlo eliminado, el Barcelona por todo lo que implica, el Inter que sigue en carrera, el PSG por lo que ha mostrado. ¿Quién asume la responsabilidad de ir por la Champions? Porque me parece que estamos históricamente acostumbrados y por lo que se ha dado en los últimos años, el que corre con esa mochila siempre es el Real Madrid. Y la sienta muy bien, la lleva muy bien, pero ahora cambia. Ahora hay que buscar a un responsable de quedarse con la Champions. ¿Cómo ve esa figura, Yerko? Bueno, está bastante entretenido porque el PSG con el Barça, a mi gusto, son en el papel fuertes candidatos, pero el Arsenal y el Inter también tienen algo que decir. Ojo con el Inter, equipo duro, rocoso, que te defiende con línea de 3, más o menos, que te confunde un poco con el esquema, bien por Pipo Inzaghi igual, ayer ganándole al Bayern Múnich, un equipo bien trabajado. Sí, pues entrega muy bien la pelota, aguanta bien, sólida la línea de 3, como les decía, con Bastoni, Pavard, Acerbi. Va a recuperar a Dumfries en algún momento, yo creo, y eso también va a ser factor cuando dispute las semifinales. Y punto aparte para Lautaro Martínez, que alcanza 150 goles. Es el primer jugador no italiano en conseguir esa cifra de goles con la camiseta del Inter. Quería decir una cosita con el Real Madrid. Yo creo que sufrió mucho la baja de Dani Carvajal. Nunca encontró un lateral derecho. Tuvo que jugar Federico Valverde por ahí.
y también se notó tanto la falta de Toni Kroos en este medio campo, que nunca encontró esa jerarquía, ese nivel que necesitaba con los Tchouaméni, con los Camavinga, los no sé qué. Yo siento que hay que echarlos a todos y empezar ya a reestructurar a este equipo que está con la capa más que caída, y Ancelotti para mí que ya tienen menos de 23 años los no, están pero son muy malos. Son muy malos. No, es que, a ver, hay un tema ahí, porque Kroos te ha entregado una claridad que hoy no te la entregan estos chicos que están empezando, po. Y en su momento descansaban mucho en lo que hacían los más experimentados, pese a que no te jugaran los 90 minutos. Y Kroos me parece que se retira en un nivel súper alto, pues, ¿ya? Era un tipo que cuando el Madrid tenía esos problemas de salida, limpiaba la jugada, siempre se la terminaba pasando al que estaba picando hacia adelante o al que estaba solo en otro sector de la cancha, y le está faltando al Real Madrid un futbolista que descomprima. Aparte, digámoslo, tiene un problema ahí con estas superestrellas que tiene arriba, porque finalmente tienes a Rodrigo, tienes a Vinicius y tienes a Mbappé jugando en delantera, y resulta que los tres se sentirían mucho más cómodos jugando por el sector izquierdo, y puede jugar uno. Entonces terminas poniendo a Rodrigo por derecha, que te salva casi siempre, pero cuando no te salva lo apuntas, y tienes a un Mbappé que juega por el centro y muchas veces no le llega la pelota. Entonces, bien complejo. Ahora lo de Mbappé es llamativo, porque llega como la gran figura de este Real Madrid. Ayer termina saliendo con una lesión, además. Estaba llamado, y esto lo veníamos hablando hace años, en consolidarse, en pasar a ser el mejor jugador del mundo cuando llega al Real Madrid. Eso era lo que se repetía. Cuando llega al Real Madrid, Mbappé se va a transformar en el mejor jugador del mundo. Y me parece que hoy está lejos de eso. Sí, y Vinicius también. Vinicius, que se ha hecho una campaña brutal para que sea el próximo Balón de Oro, y yo los veo súper lejos a los dos. Pero lo de Mbappé es curioso, porque como que nunca se sintió cómodo jugando como referencia, y acá está obligado, porque al final es el que, entre Rodrigo, Vinicius y entre los tres de arriba, es el que tiene, entre comillas, más condiciones para ser 9, pero no es 9. Ahora, lo de Mbappé para nosotros puede ser una buena noticia. Si lo miramos desde la estadística, desde la carrera de Iván Luis Zamorano, que es el futbolista que tiene el récord de mayor cantidad de goles en su primera temporada en el Real Madrid, y que estaba Mbappé, y que está ahí Mbappé muy cerca de alcanzarlo y de poder sobrepasarlo, lo que habla de... Le quedan 10 partidos. Sí, absolutamente. Pero no deja de ser tremendo, la campaña de Zamorano y los goles, que esté compitiendo después de tantos años, y un jugador como Mbappé puede alcanzar su récord. Es tremendo. Iba a decir algo, Yerko. Qué tremendo, ¿eh? Historia pura. De hecho, bueno, Zamorano lo dijo, se refirió al récord, ¿no? Habló con Marca la semana pasada. Con Marca. Sí. Y a propósito de Marca, justamente ayer leí que habían algunos emisarios brasileños, parece, sondeando o estando bien de cerca a Carleto, ¿no? Sería, bueno, un golpe a la mesa importante de la Federación Brasileña. Yo guardaría un poco, porque las informaciones que salen de Jorge Jesús, de Ancelotti, el último en sumarse fue Klopp, supuestamente. Claro. Ya suenan nombres bien increíbles. Si fuera por el presidente de la federación, iría por Guardiola, pero la última vez que hablaron le pidió 25 millones de euros anuales, lo cual es impagable hoy por lo menos, no sabemos en un par de años más. Así que vamos a ver qué termina ocurriendo. Tiene mucha pinta de que va a ser Jorge Jesús, a pesar de que se habla mucho de Ancelotti y ahora se empezó a hablar de Klopp también. Oye, cerremos lo de la Champions, porque el Inter empató 2-2 el día de ayer y termina avanzando. ¿Cómo ven posicionado al Inter para lo que viene? No sé, a mí me pasó, yo estuve pegado en el partido del Real Madrid, no vi tanto este fue de reojo, más bien de compacto, pero es el otro equipo que avanza, y en el partido de ida lo había hecho muy bien. Flaco. Creo que es de los equipos que empiezan a consolidar un proyecto a largo plazo con Simone Inzaghi en la banca. Es un equipo que sabe lo que juega, que cuando... Mira, de hecho yo lo hablaba antes del eliminatorio con el Bayern, no pensaba que iba a ir a ganar a Alemania. Lo termina ganando y termina siendo ese partido más táctico en Italia.
Igual es raro que un equipo italiano le hagan 2 goles en Italia. No sé, si revisamos la estadística, podrá ser o estar cerca, o tal vez lo es, de la llave de Champions, de cuartos, con más goles en la historia. Con más goles. ¿Sí? O sea, mira la cantidad de goles que hubo entre los partidos de ida y vuelta. Ayer en el Aston Villa, o sea, estos cuartos, no el Múnich con el Inter. No, 3-2 el Aston PSG, el Dortmund 3-1, el 2-1 el Real Madrid, 2-2 Inter Bayern, la semana pasada hubo un 4-0, el 3-1, el 3-0, el 2-1. Son muchos goles para instancias decisivas que suelen ser partidos más cerrados. Puede ser. Bueno, fue finalista hace 2-3 años el Inter, entonces sabe cómo jugar este tipo de instancias y yo creo que va a ser una eliminatoria bien interesante la que va a tener con un Barcelona que también mostró sus carencias en esa revancha. Pues así como hablamos que el Inter es extraño que le hagan 2 goles, más aún en Italia, bueno, el Barcelona perdió 3-1 también de visitante, mostró su falencia. Entonces, me parece que por ahí en cada semifinal el Arsenal busca consolidar un proyecto con Arteta en la banca, pasa lo propio con el equipo del Inter de Milán, con Simone Inzaghi en el banquillo, y tenemos ahí también al PSG de Luis Enrique que está jugando muy bien, y tenemos a este Barcelona de Hansi Flick que también juega por lo general bastante bien y encuentra una estructura. Me agradaron las semifinales. ¿Tu candidato a ganar la Champions? París. ¿Tu candidato, Yerko? ¿Cómo está jugando? Barcelona. Yo estoy entre París y Barcelona, pero como hay que jugársela, les pedí que se la jueguen. Yo también estoy con Yerko, Barcelona. Ojo, veremos qué termina pasando en esta Champions League, que sin duda está maravillosa y muy interesante. Que se jueguen mañana los partidos por mí para estar viendo fútbol. Flaco, en Brasil, Eric Pulgar vuelve a anotar, se roba las miradas, se lleva los aplausos. ¿Cómo lo pudiste presenciar? Sí, a ver, juegan un partido contra un rival que no te ofrece mucho, que es el Juventude, ya, un equipo gaucho, no de Porto Alegre, de otra ciudad, que la verdad es poco, es realmente poco lo que tiene para ofrecer, candidato al descenso, por supuesto, y antes de los 25 minutos ya estaba ganando 3-0 en Maracaná, Flamengo, con cabezazo de Pulgar, con otro gol del ecuatoriano Gonzalo Plata y de Danilo, el ex Real Madrid, el ex Porto, Juventus, Manchester City. Y ya en la segunda parte, bueno, goles de Arrascaeta y doblete de Pedro, que ha vuelto a las canchas luego de haber estado lesionado desde septiembre del año pasado. Incontestable triunfo, haciéndolo bien nuevamente Eric Pulgar. Si los problemas con Eric Pulgar nosotros no los... A ver, yo creo que nadie puede discutir lo que hace Eric Pulgar en Flamengo. El problema que tenemos nosotros es que cuando va por la selección no muestra no solamente el mismo fútbol, sino que no muestra la misma actitud. Y por ahí pasan los problemas que por ahí tenemos con Eric Pulgar, que ojalá en algún momento pueda mostrar un nivel similar, porque pucha, que nos vendría bien, pero lamentablemente no ha estado a la altura, no en los últimos partidos, sino que en los últimos 7 años, lamentablemente, con la roja encima. Y más allá de eso, antes para preguntarle a Yerko, porque es una realidad lo que plantea el Flaco. El rendimiento de Pulgar ha sido dispar desde lo que muestra en el extranjero, porque no solo ha pasado en esta pasada con Flamengo, sino que cuando estuvo en Italia, en Turquía, en otros lugares, lo que muestra del extranjero a lo que muestra en la selección chilena, pero sí fue llamativo que en la última nómina ni siquiera esté. ¿Es para tener un lugar en la roja, al menos el presente que está teniendo en Flamengo? Sí, o sea, es un tiempo donde siento que no nos sobra nada, particularmente Gareca. Ahora, justamente en el mediocampo, me da la impresión de que estaba encontrando el camino con Vidal, con Pizarro, pero hay que ver cómo llegan todos a junio. De acá a junio puede pasar cualquier cosa. Creo que Chile, justamente en el mediocampo, tiene hartas opciones y a mí me da la impresión de que suma más que resta, ¿no? En este caso de Pulgar, considerando lo que está haciendo en Flamengo, yo, si me preguntan, yo lo llamo a la fecha. Eric.
Flaco, sé que tienes ganas de hablar del cambio de técnico que tuvo Gremio, de la situación de Aravena. También hay una confirmación de una banca en el fútbol chileno. ¿Te parece si dejamos esto de los técnicos para el segundo bloque? Nos vamos a la pausa comercial y volvemos. Ya anticipamos con este tema de lo que pasó con Gustavo Quintero en Brasil, con lo que pasa con el técnico de Iquique. Juega la U hoy. Vamos a estar analizando formación. Vamos a hablar de fútbol por fin, lo que dejó el amistoso de Colo-Colo también. Vamos a la pausa y ya volvemos en este Metrópolis AM. Revisamos las noticias más importantes del mundo, los deportes y más. Ya vuelve Metrópolis por la 92.9.